no van a poder regresar fácilmente por sus fueros. Es que robaron mucho, saquearon y actuaron con mucha hipocresía. Y la gente se cansa, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo ya no quiere nada de eso. Eso es tener listas negras. ¿Quién fue el que dijo que iba a haber una lista? Ah, Claudio. Sí, es que ese es el pensamiento, que estaba haciendo su listita para cuando regresaran a justiciar gente. Ese es el pensamiento conservador. Repite la frase, o sea, porque no se escucha bien, pero es lo que está diciendo es, ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice, no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si es nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé. Ya, eso son las diferencias. Claro, este señor vive, sí, hay que irlo a entrevistar, a ver si es cierto y si sostiene eso. Sí. Vamos a dar a conocer la lista de nuevo y lo que tengamos. ¿Tu periódico es filial de Universal o de Reforma? Es aparte, independiente, está bien. Nada más me ayudas tú, porque mañana vamos a dar a conocer la lista. ¿Sí? O sea, si tú me lo estás pidiendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque no me vayan a querer cepillar, porque me quieren cepillar, o sea, por todo. Entonces, pero sí vamos a dar a conocer la lista. Y lista nueva de periodistas y todo. ¿De acuerdo? Aprovechamos de una vez para lo de Mola. Vamos. Ustedes dos, tú ya estuviste. 3, 4, 5. Tú empiezas. Judith. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle si en las reuniones de seguridad de estas últimas semanas se ha analizado la forma en que el gobierno federal va a apoyar a estas familias que por la violencia han tenido que dejar sus hogares. El caso más reciente, pues lo sucedido en Zacatecas, pero bueno, ha sido hechos que han pasado en otros estados del país. Entonces, preguntar cómo se les va a apoyar en materia educativa, en materia sanitaria, en materia alimentaria, pues justamente pues después de esta situación que tienen que dejar sus casas. Y también preguntar si dentro de estas reuniones le han dado información acerca de lo que pues ha sucedido con la desaparición del
exdiputado Pedro Carrizales, ya tiene un mes desaparecido, y sobre todo por esta confusión que ha habido o desmentidos que ha dado la familia con respecto a no dar validez sobre el fallecimiento que informó las Fiscalías Generales de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, de que se había dado por un accidente automovilístico. No sé qué información tenga usted al respecto. Bueno, lo primero es informar que son pocas, muy pocas las regiones en donde hay desplazados. No es el tiempo de antes. Muy pocas. Y lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos. Eso es lo básico. Como sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero si se necesita ayuda a desplazados, a gente que está sufriendo, pues eso es parte muy importante de nuestro trabajo. Nada ajeno, nada humano nos es ajeno. ¿Sí? O sea, todo el apoyo para quien lo requiere, cada vez que nos hacen un planteamiento. Pero no es un tema central, no es un tema que te esté planteando permanentemente, y ahí pues ya se sabe que tenemos que ayudar por cuestiones humanitarias, por cuestiones de justicia, porque así es nuestro gobierno. ¿Hay instancias o dependencias federales que están abocadas justamente a contactar a estas familias? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, en especial la Subsecretaría de Gobernación, la encargada de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, o sea, todo el que solicita apoyo, es nuestra obligación hacerlo. Nada más que no hay, afortunadamente, esa situación de desplazamiento que había antes en algunas regiones, ¿no?, del país. Bien, presidente, en lo que tiene que ver con el ámbito internacional, ¿con qué información cuenta el gobierno sobre la muerte violenta de 3 jóvenes mexicanos en Phoenix, Arizona? ¿Qué le han comentado la Embajada de Estados Unidos? Si fue un tema que trató ayer justamente en esta reunión con el embajador Ken Salazar, y si nos puede compartir. Lo está tratando desde hace ya algunos días la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard. Se está exigiendo una investigación de fondo para descartar que hayan sido torturados, asesinados por autoridades estadounidenses. Se está haciendo esa investigación. ¿Tocó el tema ayer con el canciller, con el embajador Ken Salazar? No, pero porque ya lo está atendiendo el secretario Marcelo Ebrard y él nos va a informar. Sí. Él está a cargo de esto. Y ya nada más para finalizar, presidente, hablaba usted del apoyo que se va a brindar a ciudadanos ucranianos e incluso rusos. ¿Qué tipo de apoyos en específico va a otorgar el gobierno federal ante la petición de refugio? Gracias. Bueno, primero decir que ya salieron un grupo de mexicanos de Ucrania. Ese es el informe que nos dieron ahora. Ya están en la frontera.
llegaron en autobuses hacia la frontera y se está ya haciendo el programa para el traslado, para salir. Pero eso lo va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a detalle. Primero esto, sí, va a haber ahora un reporte. Esto es lo primero. Y todos los que nos pidan refugio en nuestro país, pues ya lo dije ayer, serán recibidos y protegidos y bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos, quedamos por acá. A ver. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Preguntarle si tuvo oportunidad de seguir el informe del presidente Biden. Ayer pues anunció que se bloquean los vuelos rusos, también habló de pues que se apruebe la reforma migratoria y que se elimine este escudo de responsabilidad para que los fabricantes de armas no puedan ser las únicas empresas que no se demanden. Su opinión al respecto y también si nos puede hablar de qué habló ayer con el embajador Ken Salazar, si se tocó este tema de pues el comentario que hizo el secretario de Estado sobre los periodistas asesinados en México. Bueno, me pareció adecuado, correcto, oportuno el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema de el control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho, y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria, el compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos. Y me llamó la atención que habló de razones humanitarias y también por cuestiones económicas, y es lo que hemos venido nosotros planteando. No se va a poder crecer en América del Norte, no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva en lo económico, en lo comercial, si no contamos con fuerza de trabajo. Entonces, es contradictorio de que se tenga una política migratoria que impide que puedan trabajar honradamente en Estados Unidos, centroamericanos, mexicanos, que se ordene ese flujo migratorio en vez de estar deteniéndolo y convirtiéndolo en ilegal, cuando para crecer, repito, hace falta la fuerza de trabajo. No se va a poder crecer si no se cuenta con fuerza de trabajo. Durante algún tiempo pues se habló de que la automatización, la robótica, las nuevas tecnologías iban a hacer a un lado la mano de obra, pero eso no ha sucedido, va a llevar tiempo todavía eso. Entonces, el presidente Biden ayer habló de ese tema, volvió a hacer el compromiso de la regularización de migrantes y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa postura. Inclusive, ojalá y se promueva pronto
para que se cuente con el apoyo de los legisladores del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y nosotros poder saber como mexicanos quiénes ayudan, apoyan a nuestros paisanos y quiénes son antimexicanos, quienes están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, porque aquí he dicho de que ya hay muchos mexicoestadounidenses, hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y no es posible que nuestros paisanos estén a favor de partidos que nos rechazan. Ya es tiempo de poner las cosas en claro. Y este es un tema importante. Entonces, fueron de las cosas que me parecieron muy favorables del presidente Biden. El embajador nos va a acompañar a una reunión que vamos a llevar a cabo en la frontera de nuestro país, en la frontera sur, en Tapachula. Quedamos en eso, dentro de 10 días, 12 días, vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio. Fue parte de lo que tratamos ayer. Entonces, ¿no se tocó este asunto del comentario del secretario de Estado acerca de los asesinatos de periodistas? No, pero eso ya lo hemos expresado. Es muy claro. Nosotros mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos, de manera injerencista, está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia. Entonces, nosotros no aceptamos eso. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos. Eso es contrario al derecho internacional. Son de las cosas que ya no deben de existir. Dicen que es para fortalecer a la sociedad civil, falso. Que es para combatir la corrupción, falso. Al contrario, es para hacer valer la corrupción. Y ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México. Son cómplices, porque todos los que están
en esa asociación civil tienen que ver con los intereses creados, con los que se beneficiaron durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueo, cuando arruinaron a México. Y lo que quieren es que regrese ese mismo sistema político o esa misma política de pillaje. Eso es clarísimo. Que los de las agencias de Estados Unidos no lo saben, que no se sabe qué es lo que hace Claudio X González y qué es lo que hace la señora Casar. Es de dominio público. Bueno, es cosa de ir a una hemeroteca o en la computadora, nada más picarle. Ya les vamos a presentar aquí, a ver si mañana, la información que tenemos. Desde que crearon la asociación, el objetivo es atacarnos. ¿Por qué? Porque pues esa asociación participó en el fraude electoral del 2006. El papá del señor Claudio X González era el principal promotor del fraude en el 2006. Sí, de tiempo atrás, asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, de quienes más han impulsado la privatización en el país. Claudio X González, papá, todo respeto, es una especie de el finado Fidel Velázquez, nada más que el finado Fidel Velázquez era el dirigente dominante del sector obrero y Claudio X González del sector empresarial. Pero hay pruebas, y el hijo lo mismo, y la señora Amparo Casal, asesora en gobernación cuando el gobierno del PAN, cuando me desaforaron. ¿Que eso no lo saben en Estados Unidos? ¿No lo sabe el Departamento de Estado? ¿No lo sabe la CIA? ¿No lo saben las otras agencias? Y creen que esa asociación es para combatir la corrupción. Si no fuese un asunto tan serio, sería de risa. Además, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que sea para combatir la corrupción en México, ¿con qué derecho? Ellos intervienen en un asunto que corresponde a los mexicanos. ¿Por qué
se sitúan como una especie de gobierno mundial. Y la independencia y la soberanía de los pueblos. Entonces, esas cuestiones, pues sí, se tratan así, abiertamente, porque se requieren reformas. Y yo lo he planteado en un discurso dedicado a Simón Bolívar, hablé de eso, de la integración de América, de todo el continente, que así como se unió Europa, primero como Comunidad Europea, luego Unión Europea, así tenemos que estar pensando en unirnos en América, no solo América del Norte, toda América, que es una región muy poderosa en lo económico, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, para poder enfrentar a otras regiones en buena lid, en el terreno económico, en el terreno comercial, ser competitivos. Pero eso requiere también de una política, como lo planteaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, de buena vecindad. Franklin Delano Roosevelt no solo llevó buenas relaciones con el presidente Cárdenas, sino respetó a Haití en su liberación, respetó a los pueblos. Eso requiere la integración de una nueva política con relación a los países de América, y el presidente Biden está muy consciente de eso, porque sin que yo lo planteara en las pláticas, las conversaciones que hemos tenido de manera directa o por teléfono, lo primero es igualdad de circunstancias, pie de igualdad. No estamos considerándoles como patio trasero de Estados Unidos, cosa que le agradecemos, porque además nosotros no permitiríamos nunca que nos dieran ese trato, no lo aceptaríamos. Por eso estamos pidiendo también que se haga la investigación del Rápido y Furioso y de todas esas operaciones violatorias a nuestra soberanía, la introducción de las armas a México, armas que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos y a estadounidenses. Entonces estamos en una etapa nueva completamente. Y es muy buena la relación con el embajador Ken Salazar, y así va a continuar. Para el tema migratorio, básicamente, con ese propósito de ver cómo vamos avanzando en la cooperación a los países de Centroamérica para que la gente tenga empleo, seguir hablando sobre nuestra propuesta de que se otorguen visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio, que se entienda, es elemental. No se va a poder crecer en América del Norte, en lo específico,
no va a poder crecer la economía de Estados Unidos si no hay fuerza de trabajo. Y no tienen fuerza de trabajo. Así de claro. Ni en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces, nuestra propuesta es saber, vamos a analizar cuánto se requiere de fuerza de trabajo para crecer, para fortalecer primero América del Norte como región y ser competitivos con relación a otras regiones del mundo, porque es muchísima la dependencia. A ver si no nos manda Juan Pablo Devoto, a ver si podemos pasar una proyección que hizo un maestro de economía sobre cómo sería el comercio mundial en 30 años, incluso cómo ha venido creciendo Asia y qué pasaría con América del Norte si no hacemos nada o si continuamos con esta misma política. Es muy ilustrativo. Entonces, no es nada más América del Norte, es América Central, es América del Sur, es toda América. Esa es nuestra propuesta. Y pensar, yo creo que era Kennedy el que decía que un buen político no tenía que estar pensando solo en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Eso es lo que hace falta, una visión de futuro. A ver, miren el 60. Estados Unidos y toda su fuerza económica con otros países. En el 60, pásale al 80. Empieza a limitarse. Adelante. 2000, que ya está China. Está China, que sigue Estados Unidos. Alemania, Europa. Síguele. El 20. Así estamos. Es nada más. Esto lo estamos sosteniendo, porque nosotros no queremos un vecino fuerte en lo bélico y débil en lo económico, en lo comercial. Porque, ¿qué pasaría hacia adelante si esto continúa? ¿Van a querer o va a mantenerse la tentación de mantener la hegemonía con lo militar?
Y eso no conviene a nadie. Ese es el planteamiento. Y sí, la frase esta es de Kennedy o a ver si la buscan, que es palabras más, palabras menos, es un buen político, no solo debe de importarle la próxima elección, debe estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Es que no es, a ver, ¿cómo salimos este año? Para esto de China que vimos, ustedes saben pues que tienen una planeación de mediano y de largo plazo. Entonces, eso es necesario, es indispensable, pero va a requerir de toda una reforma, es una transformación para América. Y México está haciendo esta propuesta. Sí, como una región económica, como la Unión Europea, pero de América, empezando por fortalecer América del Norte, pero pensar en todo el potencial que tenemos en América. Bismarck, el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. El hombre de Estado. Muy bien. Adelante. Presidente, nada más una segunda pregunta. Sobre esto que la Corte ya invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. ¿Cómo? No te escuché. Sí, luego de que la Corte invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, pues el gobernador dijo que se buscará una iniciativa y modificarle el nombre. Los senadores panistas decían que esto era una burla. Su opinión al respecto, por favor. No te entendí bien. ¿Es alguna cuestión sobre Veracruz? Sí. La Corte invalidó el delito y ahora el gobernador busca cambiarle el nombre para que se mantenga y pues generó críticas, entre ellas de los senadores panistas. Sí. Pues la verdad hay que poner por encima siempre las libertades. Y el respeto a la autoridad, pues se gana. Cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta, se cometen excesos. El que lo hace se descalifica. Ya en nuestro tiempo. Yo por eso no contesto ni insulto. Constantes. Imagínense que yo esté denunciando por ultrajes a la autoridad. ¿Cómo es que se llamaba antes? Ofensas, no.
No, sí, no, para el buen gobierno, se llamaba faltas. Faltas administrativas. Sí, faltas administrativas, sí, por insultos o ultrajes al buen gobierno o faltas a la autoridad o algunas cosas así. No. La gente tiene, yo siempre lo he sostenido, un instinto certero, sabe bien sobre las cosas. Y lo que pasa con dos partidos del bloque conservador, pues es que están muy nerviosos, o sea, cualquier cosa, ¿no?, les molesta, cualquier cuestión. Y se entiende, pues, que así es, porque no van a poder regresar fácilmente por sus fueros. Es que robaron mucho, saquearon y actuaron con mucha hipocresía. Y la gente se cansa, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo ya no quiere nada de eso. ¿Cómo va a estar la gente contenta con los que entregaron los ferrocarriles nacionales? Imagínense lo que es acabar con los ferrocarriles, toda la historia de México, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya no hay ferrocarriles o ya no hay trenes de pasajeros. Pregúntenles a sus papás, porque ustedes están jóvenes, ¿cómo era antes? Como 25,000 kilómetros de vía férrea, estaba comunicado todo el país por trenes, y llegan estos y privatizan, y dos empresas, además extranjeras, vinculadas con intereses de México, se quedan con todo, y ahora nada más hay trenes de carga. Esto de la luz, de la industria eléctrica. Antes la Comisión Federal de Electricidad era la que distribuía la energía eléctrica, no había otras empresas. Retorcieron las leyes y entregaron concesiones a empresas extranjeras. Imagínense cómo va a querer la gente que regresen si votaron una reforma energética engañando de que se iba a aumentar la producción petrolera, que iba a llegar la inversión a raudales, la inversión extranjera, que iba a haber empleo, que iban a bajar el precio de los combustibles. Puro cuento, pura mentira. Se dedicaron a saquear, a robar. ¿Qué no se dan cuenta de eso? Que
la gente no sabe. Ayer lo dije y se molestó el señor, pero es la verdad que el brazo derecho de Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública, está preso en Estados Unidos. García Luna, acusado de proteger a la delincuencia, pero todavía se atreven a cuestionar, a atacarnos, cuando deberían de estar calladitos. Además, que expliquen por qué actuaron así, por qué declaró la guerra, por qué le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto. No tenían ni siquiera un estudio, un análisis de lo que estaba sucediendo. Se les hizo fácil de manera irresponsable, como un acto político para obtener la legitimidad, porque se habían robado la elección presidencial, ponerse uniforme militar, ir a declarar la guerra. Y nos metió en todo este tobogán de violencia. Bueno, y me preguntas, que los de ese partido, ¿no?, están ahora en contra de lo del ultraje. ¿Qué trascendencia puede tener eso? Si no somos iguales, si en nuestro gobierno no hay represión, no hay masacres, no hay tortura, se respetan los derechos humanos. Por eso estaba muy bien el debate ahora. Y ya no les resulta nada. Pensaron que iban a resolver las cosas como siempre, dándole dinero a Krause, a Aguilar Camín, a Lore de Mola, a periodistas que tienen a sueldo, nada les funciona, porque pues, la verdad siempre se abre paso, no les funciona. Ya ni conocía, yo no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no voy a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, que ni sabía yo de él, pero ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda a Broso ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel. Ya no funciona Reforma, o sea, ¿ustedes creen que la gente va a leer
un artículo de Reforma. Bueno, sí, sí hay, porque ya he dicho, ¿no? Y es cierto, hay millones de conservadores. Ahora que está lo de la invasión de Rusia a Ucrania, y hay debates, y hay quienes están tuiteando en contra de la invasión cada 5 minutos, ¿no? Periodistas en contra, permanente. Y hay quienes piensan, amigos, pues que son agentes, como se decía antes, es de la CIA o es informante. No, porque un agente pues se cuida, ¿no? Actúa con prudencia, como uno que había en mi pueblo que le decían: ¿y tú eres de la secreta? Y contestaba: no te digo porque entonces ya no voy a ser de la secreta. Pero no es que sean agentes, son conservadores, dogmáticos. Y entonces, sin que les pidan, son oficiosos. Y así hay muchísimos, millones. No es que estén a sueldo, es que siempre ha existido el pensamiento conservador, no lo olvidemos, como el pensamiento liberal. Eso sucede. Y lo bueno es que antes el Reforma se hacía pasar por periódico independiente de la sociedad civil, y ahora pues ya está en su sitio. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? De que hacían creer que el PRI y el PAN eran distintos. Muchos pensaban, no es lo mismo. Decían que eran opuestos y nosotros decíamos: no, a lo mejor hasta Salinas. Conocen ustedes la historia, ¿no? Después de la revolución, pues no se pudo establecer en México una auténtica democracia. Se avanzó mucho en el terreno social, pero en lo político siguió el porfiriato, las mismas prácticas. Entonces se creó un partido de Estado en 1929, PNR, luego se transforma en 1938, Partido de la Revolución Mexicana, más vinculado al pueblo, pero partido único. Y luego se transforma en 1946 como PRI. Y en el 88, con Salinas, es la cuarta etapa, es el PRIAN. Entonces nosotros sosteníamos eso en la oposición. Decían: no. Y miren lo que estamos viendo. Por cierto, el que terminó de quitarles el
tapete o el zarape, porque estaban enzarapados, fue Claudio. Ese ayudó mucho, porque fue el que los unió, y ahí los tiene. Pero esto no lo saben en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no lo sabe. No, están pensando que esa asociación es para defender a la sociedad civil y enfrentar la corrupción. Entonces, eso es lo que está pasando. Por tu pregunta sobre la Corte, sí, y yo soy partidario, pues, que se mantengan las libertades. Prohibido prohibir libertades. Por eso también ayer me manifesté en contra de la censura, todo esto que están queriendo hacer en redes sociales. No sé si sea cierto, que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia o a favor, les ponen su tache. Eso es fascismo. Eso es contrario a las libertades. Eso es tener listas negras. ¿Quién fue el que dijo que iba a haber una lista? Claudio. Sí, es que ese es el pensamiento, que estaba haciendo su listita para cuando regresaran a justiciar gente. Ese es el pensamiento conservador. Son fachos. Muy bien. Para allá vamos y luego contigo. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el 22 de febrero, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo esta declaración tan trascendental respecto de la operación de Estado que encabezó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes alrededor de este incendio de la guardería ABC. Incluso pues habló que Felipe Calderón era el responsable de este encubrimiento, de esta operación de Estado, así lo denominó él, porque todas las instituciones que estuvieron implicadas pues operaron para este encubrimiento, e incluso se presionó a tal grado a la Corte y en especial a él que llevaba esta investigación, que él temió que podrían desaparecerlo, ¿no? Él indica que le dio instrucciones a sus secretarias para guardar estos dos proyectos ya firmados, y que si él no se presentaba en la Corte a las 8:30 de la mañana del siguiente día, lo dieran a conocer a la prensa y además lo bajaran al Pleno. En toda esta operación de Estado pues se hizo, dijo el propio ministro presidente, para encubrir a Margarita Zavala, la entonces primera dama y esposa de Calderón, cuya prima pues era una de las dueñas de esta guardería ABC. Es muy trascendental esto, presidente, porque bueno, sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal. Incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es
vez por este caso de la guardería ABC se impidió que los niños, los sobrevivientes, viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia y se les trasladó a otros hospitales aquí en México cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, la pregunta, presidente, es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las pruebas que aún existan en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de Estado para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón, que pues orquestó toda esta operación de Estado, y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio, y muchos de ellos pues con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica. Pues yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo y aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso. Y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas. Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, ¿no? Llegó entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde. Todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote, y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador, que le dice, vamos a Tierra Caliente, vamos a Patzingán, quítate las chamarras. No se la quitó. Fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión
pero al mismo tiempo su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos, no solo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar usaban un término, daño colateral. Y la guerra. Y perdieron la vida funcionarios. Y desde luego militares. ¿Qué no se dio cuenta? ¿Quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué no sabía de las masacres? Y de esto que tú estás planteando. A ver, vamos a refrescar la memoria. No tienen ahí, porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos, porque el poder es una tentación. Y si no hay ideales y no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo. Pongan lo que comentó Moreira, una vez lo pusimos aquí, porque era guerra. Le decían a los altos mandos: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? O sea, ¿qué dijo Krause de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zabludovsky? Perdón, finado López Dóriga, Loret de Mola. Al contrario, Loret de Mola ayudándole a García Luna. Y metido con los marinos, con lo de la niña Frida Sofía. Había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo: aquí no hay ninguna niña.
con mucho valor. Pues los reprimieron porque hicieron todo este montaje. Pero esto de Moreira es muy representativo de este pensamiento autoritario. Ayer pone en su Twitter, y además es interesante el tema, dice que yo les mando decir a los asesinos: abrazos, no balazos. No mando a decirles a ellos eso. Yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas. Y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. En eso somos distintos, él y yo. Él piensa que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Yo no sé cómo, dice católico, que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente, y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia. Claro que yo sostengo abrazos, no balazos. Si se atiende a los jóvenes, si se dan opciones alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor. De eso no tengo la menor duda. Y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso, pero no solo es él, son los conservadores, son millones que piensan de esa manera. Yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia. No han medido, porque el INEGI no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa. Pero, a ver, ¿cuánta desintegración familiar se originó durante el periodo neoliberal? ¿Dónde están los estudios sobre eso? De niños huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres. ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes, de familias desintegradas. Entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas? ¿Solo ametrallando? Esa es una discusión de fondo. ¿No encontraron eso? ¿Sí? A ver, nada más ese fragmento. Es que es toda una historia.
porque resulta que este señor Moreira fue presidente del PRI y muy cercano a Peña Nieto. Entonces, los panistas lo acusan pues de desvío de recursos, y siempre en Coahuila los panistas, eso era antes, eso ya cambió completamente, ahora son cardales. Siempre sacaban, ¿no?, que los Moreira, que habían endeudado al Estado, que eran unos corruptos. Esa era su campaña de los panistas en Coahuila. ¿Pero qué pasaba? Pues que se entendían, porque eran lo mismo, sobre todo arriba. Entonces, antes de irse Calderón, la Procuraduría da a conocer que no había motivos para acusar al señor Moreira por corrupción ni por ningún delito. Lo exoneran antes de que saliera Calderón, antes de que entrara Peña. Le entregan su oficio de que no tiene delito. Luego viene la elección de nuevo en Coahuila y detienen al señor Moreira en España, pero todo propagandísticamente hablando, porque les convenía. Y ahorita vamos al ABC, ahorita vamos a ir a eso, porque les convenía, ¿no?, que ganara el PAN, con Moreira en la cárcel en España. Pues los tuvieron que soltar porque muestra que estaba exonerado. Entonces, todo esto, pues yo lo denuncié en su momento en Coahuila, en los actos, les decía yo a la gente, les están engañando, son lo mismo. Les di a conocer el expediente. Así actuaban. Pero en ese entonces declara Calderón en contra de Moreira y Moreira le contesta. Y es una respuesta fuerte, pero no es el que sea fuerte porque la está replicando, sino por lo que dice de un asunto o de un caso en contra de unos presuntos delincuentes o de un presunto delincuente, de lo que se tenía que hacer. Esto dicho por el que era gobernador de Coahuila al que era presidente de México. A ver si ya lo encontraron. Pero ahora vamos al ABC, porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, ¿no?, pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información, porque no solo encubrieron
este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN, y ganó el PAN. Y utilizaron esta desgracia como propaganda. O sea, una cosa horrorosa, inhumana. Porque no solo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales. Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres. No. ¿Por qué? O estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI o por el PAN. Al final, en toda la guerra esta mediática, en toda la campaña mediática, echándose la culpa, los que sacaron raja fueron los del PAN, porque llevaron a la gente a votar por ese Padres en esa elección. ¿Qué sucedió en vísperas de esa elección? Entonces, no, muy indigno. A ver. ¿Recuerda aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. No encontraste nada porque no. No, pero repite la frase. Repite la frase. O sea, porque no se escucha bien, pero es lo que está diciendo es, ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice, no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si es nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé. Ya, eso son las diferencias. Claro, este señor vive, sí, hay que irlo a entrevistar, a ver si es cierto y si sostiene eso. Sí. Ya te dije lo del ABC y lo más importante es que no haya repetición
de estos horrores, no a la guerra, ¿sí? Atender las causas que originan la violencia, no desatender al pueblo. Si queremos vivir en paz, tiene que haber justicia. La paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo. En este caso, presidente, la operación de Estado pues no solo fue acompañada por 8 ministros, ¿no?, con excepción del ministro presidente Arturo Saldívar, de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan N. Silva Mesa. El resto pues encubrieron todo este asunto y eso permitió que todos los responsables de los diferentes crímenes que se cometieron en esta atención al incendio pues quedaran en la impunidad total, ¿no? Más allá de eso, presidente, en la Fiscalía General de la República está el expediente abierto. Entonces, preguntarle si la Fiscalía le pide a su gobierno colaboración para documentar toda esta operación de Estado que debería de estar en los archivos, no solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino incluso en los archivos del CISEN, de la propia sección segunda del Ejército, que es la encargada de la inteligencia militar, en los propios archivos de la Secretaría de Seguridad Pública, si ustedes colaborarían con esa investigación de la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo solicitara. Bueno, lo que debe saberse es que en reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés, se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia. Esto desde el 19 me lo plantearon. Yo estuve con ellos como en 3 ocasiones y se les ha estado atendiendo. Y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Saldívar, el Seguro Social presentó, interpuso una nueva denuncia que está en la Fiscalía. Le voy a pedir a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia, porque sí está presentada, de acuerdo a los elementos de el ministro Arturo Saldívar. De ahí se tomó la sustancia para pedir que la Fiscalía investigara. O sea, no está cerrado el caso, es un expediente abierto. Nada más que sí me gustaría que Zoé o hoy se informara, Alejandro Encinas también sabe sobre esto. ¿Y qué otra cosa? Sí, presidente, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios de febrero, el 9, votó a favor de que la prisión preventiva oficiosa ya se redujera a 2 años. Esto para evitar que personas inocentes pues estuvieran hasta 20 años en prisión por esto de la prisión preventiva oficiosa. Y también se buscó por parte del Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que encabeza Netzaí Sandoval, que pues esto no beneficia a, por ejemplo, políticos como Rosario Robles o como el abogado Juan Collado, sino que en casos donde estuviera probado ciertos ilícitos, pues no fueran beneficiados por esto de que la prisión preventiva oficiosa ya solo dure 2 años. Preguntarle, presidente, si esto contribuye a su esfuerzo que ha hecho a través de los decretos emitidos para que personas que estén injustamente presas salgan en libertad, y si le han dado ya algún reporte de cómo van esos decretos, cómo han ido caminando, para que pues aquellos que puedan tener beneficios y que no tengan sobre todo delitos graves, pues ya queden en libertad.
Sí, vamos a continuar buscando liberar a quienes son inocentes o llevan años sin sentencia. Vamos a seguir avanzando. Se han logrado cosas y yo creo que el secretario de Gobernación podría informarnos de cómo vamos para continuar. Aquí hubo una pregunta sobre el diputado desaparecido. Sí, no quiero dejar de comentarles que sus familiares nos han pedido que no se dé información y estamos respetando eso. Sí, pero tan luego ya ellos lo autoricen, su esposa sobre todo, se va a dar toda la información que se tiene. Finalmente, presidente, preguntarle de los trabajadores de la Unión de Profesionistas y Técnicos de la UNTIP, trabajadores de Pemex, que presentaron esta denuncia ante la línea roja del TEMEC, si ya el director general de Petróleos Mexicanos o la secretaria de Energía le han informado cómo van los avances para que su jubilación pues quede como antes y no se les aplique estos 10 años adicionales, y si ha habido avances en el diálogo con estos trabajadores. Gracias, sí, me han estado planteando eso, pero me han dicho que ya se está atendiendo y que incluso ya se resolvió. Sin embargo, voy a verlo. Te ofrezco eso. Sí sé de qué se trata, y Rocío Nale también, y Octavio Romero. Entonces, que nos informe sobre la situación. Compañero, que… Muy buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro y bueno, tengo algunos temas que quiero tratar, los voy a hacer lo más breve posible. En la edición del pasado domingo, Publimetro reportó que existen funcionarios de la Cuarta Transformación cuyo sueldo es mayor que el de usted. De acuerdo con información de la Secretaría de Marina entrega directamente a Transparencia, al menos 14 altos mandos ganan más que el titular del Ejecutivo. Empezando por el almirante secretario Rafael Ojeda, quien el año pasado ganó 2.115.804 pesos, mientras que usted ganó en todo el año 1.961.229 pesos, hablando del sueldo bruto, aunque la cifra sigue siendo superior cuando se habla del sueldo neto. Mi pregunta, presidente, es… ¿por qué los altos mandos de Marina no están siendo señalados por incumplir con la política de austeridad, como sí lo están siendo los consejeros del INE y los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Es distinto, es una situación que prevé la misma ley cuando se trata de un tema especializado que requiere de un trabajo con características de profesionalismo, técnicas, hay un porcentaje que se puede garantizar, está en la ley, está en la Constitución, para algunos servidores públicos. Es lo que pasa con el servicio exterior y pasa también con investigadores, el CONACYT, que tienen la categoría mayor, son eméritos y además su sueldo, en esos casos no hay problema. Presidente, en un segundo tema, si me lo permite, con el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, nos llama la atención que el Instituto Nacional de Migración, y bueno, ya se comentaba ahorita también en esta conferencia, pues emitió un comunicado en el que pide acelerar los trámites para que se conceda la condición de refugiado a las personas que están huyendo de la guerra, principalmente de Ucrania, y que deseen obtener asilo en nuestro país.
Llama la atención porque en 2021 crecieron en 89.6% las deportaciones de México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración. Es decir, mientras que se busca apoyar a personas ucranianas y rusas, dándoles refugio permanente, como señaló Francisco Garduño, en México se está deportando a migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador. En términos reales, la información señala que a 114,366 extranjeros se les deportó en 2021. La pregunta, presidente, es ¿por qué se le está dando facilidades de asilo a los ucranianos, mientras que los centroamericanos que también huyen de un contexto de violencia se les deporta en masa? A todos se les apoya y se les protege. Ese es un planteamiento también, no es tu caso, pero es también, si le rascas, de tipo conservador. ¿Sí? Siempre es, ¿por qué se ayuda a estos y no a estos otros? Acabo de ver un mensaje sobre eso, a lo mejor lo encuentran, sobre los jóvenes construyendo el futuro, que dicen así, ¿por qué destinar 12,000 millones de pesos a los jóvenes, ¿sí?, que son que no trabajan, pues, que son ninis, y no usar ese dinero para esto otro? O lo mismo, ¿no? ¿Por qué trato distinto con Guatemala y con Honduras que con los que pueden venir de Ucrania o de Rusia? Bueno, porque son circunstancias especiales, o sea, es una situación de guerra, pero eso ya no hay remedio de que cambie. O sea, ese pensamiento conservador está hasta el tuétano. Ahí no podemos hacer nada. Es más, yo te contesto lo que puedo, ¿no?, y lo hago con todo respeto, pero está muy difícil que a ti a lo mejor te convence, pero a los que leen tu periódico o a los que están pensando en hacer esa nota, no es. Ya hay quienes de plano no van a cambiar, o sea, ya su pensamiento conservador. No pones lo que mencionó Elizabeth, que hay una gente que es genial. Yo creo que lo voy a perjudicar, pero sí, ese Poncho. Es que esto explica más, pues. Acuérdense que esto es pedagógico. Mi trabajo es concientizar. Soy un predicador cívico. No importa que la embajadora de la República Dominicana ya saliera a confirmar que las luces de colores en el Zócalo son un homenaje a su aniversario de independencia. No importa. Si los conservadores, los fifís, dicen, ¿sí?, que es bandera rusa, es bandera rusa. O sea, no los hace uno cambiar. Entonces, yo como no tengo mucho tiempo, porque pues se me termina mi mandato, si el pueblo así lo decide, en 2 años y medio, pues no voy a andar queriendo convencer
a quienes están cerrados por completo. Sí me importan los jóvenes, incluso jóvenes de familias conservadoras, porque ya he dicho, Madero era de una familia conservadora y tuvo el valor de llamar al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y por eso sus familiares y sus amigos lo acusaban de traidor de clase y otros casos. Entonces, con los jóvenes sí, informar, pero ya otros no. Tratar de convencerlos, no. O sea, si estamos haciendo esto de apoyar y darle refugio, o sea, quisiéramos refugiar a todos, abrazar a todos, quisiéramos que no hubiesen fronteras. Somos del partido de la fraternidad universal, pero eso está muy difícil que lo internalicen, aunque los conservadores vayan a la iglesia y confiesen y comulguen, olvidan los mandamientos. Presidente, y del aumento de deportaciones, ¿qué información tiene usted? ¿Qué Pues informes puede dar? Se está llevando a cabo esa acción cuidando que no se violen derechos humanos y que haya opciones, pues por eso es nuestra lucha, para que les permitan ir a trabajar y que puedan progresar en Estados Unidos, que tengan la oportunidad que no se les da en sus pueblos. Del que sale de su pueblo y abandona a su familia, pues no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y para eso vamos con el embajador y estoy constantemente hablándoles del tema. Y por eso también pues tenemos cuidado de la frontera sur por los riesgos que corren los migrantes al atravesar nuestro país, por la delincuencia. No queremos que lleguen al norte, pero no es que hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, es proteger a los migrantes. Miren esto que ha sucedido, estas desgracias de los trailers, que hemos logrado controlarlos. Estamos ahí pendientes. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Básicamente. Presidente, y finalmente una última pregunta, y anticipándome al informe económico que va a presentar mañana, como cada primer jueves de mes, me gustaría preguntarle, ¿consideraría integrar en esta presentación, en este informe, pues alguna información sobre las grandes deudas a la hacienda pública que existen en nuestro país? No me refiero solo a las deudas de los grandes empresarios y multimillonarios, sino a las de las personalidades que el pueblo de México que nos ve, pues quizás conoce o quizás tiene noción de ello, pero no una información exacta de cuánto deudan o algo por el estilo. Por ejemplo, el caso de la cantante Belinda, que está en la relación de contribuyentes incumplidos y condonados del SAT, en la sección de exigibles, y que incluso pues estuvo en el cierre de campaña de usted y pues… ¿Quién es? Belinda. Ah. Y pues usted ha mencionado que el asunto de las personas que no pagan impuestos pues no solo es un asunto legal, sino es un asunto moral. La semana pasada nos decía pues que la clave está en seguirle la pista al dinero y todo esto.
¿Usted propondría o pensaría pues exhibir estas deudas, grandes deudas que hay con el SAT? Pues porque también hay gente que se dijo o que en su momento dijo apoyar la transformación que usted está encabezando, pero ¿ese apoyo sí se ve, presidente, cuando deben impuestos? Sí, vamos a dar a conocer la lista de nuevo y lo que tengamos. ¿Tu periódico es filial de Universal o de Reforma? Es aparte, independiente, está bien. Nada más me ayudas tú, porque mañana vamos a dar a conocer la lista. ¿Sí? O sea, si tú me lo estás pidiendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque no me vayan a querer cepillar, porque me quieren cepillar, o sea, por todo. Entonces, pero sí vamos a dar a conocer la lista. Y lista nueva de periodistas y todo. ¿De acuerdo? Aprovechamos de una vez para lo de Mola. ¿Sí? Democráticamente, a ver, que levante la mano si de una vez va lo de Loret. No. Entonces, ¿cómo ven? También mexicanos contra la corrupción. De una vez. ¿Sí? Pero tienen que poner aquí. Todos somos Andrés Manuel, O sea, pero vamos a dar a conocer información. Pues yo creo que no, porque como lo está pidiendo toda la colectividad, todos ustedes son periodistas, ¿no? Solicitan información o hagan un escrito para la, ¿cómo se llama? La transparencia, y me lo traen aquí. También lo podemos hacer así, de una vez. Eso me ayuda mucho. O sea, de periodistas, empresarios, artistas, como tú lo estás planteando, todos, medios de comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así formalmente. O sea, hacen la solicitud los que quieran firmar al Instituto de la Transparencia, y donde piden eso, y que una vez que les entreguen a ustedes del SAT toda esa información, me la van a entregar aquí a mí formalmente y la damos a conocer. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya me voy porque está el amigo Lula esperando. Vamos a desayunar. ¿Cómo? Los dos mañana. Mañana sin falta. Por favor. Es que aquí.